Shalom, toda alabanza y gloria a Yahweh Bashim Yahushai, Bahashim Kodash Rakah, doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino, Shalom, a estos hermanos que empujan la voluntad de Yahweh Bashim Yahushai. Ok, yo soy el hermano Ash y quiero seguir, ¿cómo se dice? Voy a entrar. Esto va a ser como una parte 2 de una lección que hice, exhortando a los hermanos que sigan peleando, ¿ok? Porque va a haber momentos que los vamos a sentir débiles, pero como está escrito, es parte de estar en esta fe, en esta verdad. Y quería enfocarme en el momento cuando Yahushua se puso débil y entrar más profundo en lo que estaba sufriendo, porque es más que se puso débil, ya estuvo, no, cosas severas le estaban pasando al Señor Yahushua, ok, y quería por el espíritu de Yahweh y Yahushua a enseñarles eso a ustedes hermanos, ok, so, sin gastar más tiempo, voy a ¿cómo se dice? Sacar la primera escritura. Y como dije, ya Bashim Yahshua mediante sea edificante. Ok. So, a ver. Ay, disculpa, hermanos. Ok, esta es. Tengo una lista de escrituras y solo que no los puse en orden, no solamente lo estaba sacando, pero esta es la que quería sacar. Ok, este es Lucas 22 y 44. Y dice, déjame ver dónde está. Y este es tengo demonios aquí jodiendo, tratando de para esta lección, pero man, le vamos a dar duro. Los demonios atacan, nosotros les vamos a dar más gas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Yahweh Shai está con nosotros. Pase lo que pase. Ok, a ver, ¿dónde quería empezar? Ok, ese es a Lucas 22 y 39. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, ora que no entres en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como en un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Para darles un breve historia, Yahushua fue al jardín a ver cómo se dice, ¿cómo se llama? Fue al jardín de Getsemaní para rezar, porque lo que estaba pasando aquí, you know, um, eh, esos son momentos o horas antes que el Señor es entregado a las manos de los romanos, ¿ok? Y antes que sea crucificado, ¿ok? Yahushua va a ir a rezar, ¿ok? A ver, siguiendo, ¿dónde estamos? 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Ok, so aquí Yahweh Shai le está pidiendo al Padre Yahweh si hay, si es posible, si es su voluntad y no del Señor, digo que si es posible que no tenga que ser crucificado, porque esa es la copa de que el Señor estaba hablando, ok, la copa representando la crucificación, ok. Y dice, porque, hey, man, ese es el momento cuando el Señor se puso débil. Like, todo le estaba pegando duro en su mente. Like, fuck, man, ya es tiempo. Y cuando estaba horas aparte ¿cómo se dice? De ser crucificado, man, el Señor, tenía un espíritu pesado, nervioso. So, por eso es que el Señor estaba rezando al Padre, like, damn, man, you know. Y siguiendo. A ver. Dice, siguiendo. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Ok. So, aquí no lo dice, pero Yahweh Shai, ¿cómo se dice? Él rezó 3 veces. Ok, porque la primera 2 veces el Señor no le contestó, porque él le estaba rogando 3 veces, y no, Padre, por favor, si hay una otra manera de hacerlo, por favor, déjamelo hacer conocido. Pero el Señor no le contestó su oración, pero al mismo tiempo sí le contestó su oración con no contestándola. Porque, como lo escribió Yahweh, es como debe de ser el destino de Yahweh. ¿Ok? So, el Padre Yahweh mandó un ángel que le dé ánimo, porque imagínense ustedes, pónganse en los zapatos de Yahweh, man. Imagínense, y no estás horas aparte de ser torturado y crucificado, ¿ok? So, hey, man, vas a tener un espíritu bien nervioso y bien pesado, ¿ok? Hasta un ángel vino a consolar al Señor Yahweh. Ok, y 44 dice, y estando en agonía. Ok, hay que mirar esa palabra agonía. Así es algo ligero, algo liviano. Ok, hay que ver qué significa agonía. Ok, aquí lo dice, aquí tenemos la definición. Dice agonía. Periodo de transición entre la vida y la muerte. Y eso estaba Yahushua experienciando. Digo, eso es lo que estaba pasando al Señor. ¿Ok? Estaba entre la vida y la muerte. Que se caracterizaba por la sustancia de algunas funciones vitales. ¿Ok? Y por aquí dice respiratoria, circulatoria y nerviosa, y por la desaparición de las funciones intelectuales. Dice angustia o padecimiento intenso. So, el Señor estaba pasando un momento intenso, ¿ok? Respiratoria, circulatoria y nerviosa. Esas son especialmente nerviosa. El Señor estaba tan nervioso que le rezó al Padre que si no podía hacerla su camino otra manera, a regresar a Israel de otra manera. ¿Ok? Porque, hey, man, nadie quiere ser torturado o ser crucificado. ¿Ok? Y como sabemos, y como dice la escritura, que Yahweh Shai, el Salvador, ok, nuestro Señor, Él fue a ver, o déjenme agarrar la escritura, Él fue creado como nosotros, right? Como un hombre común. ¿Ok? El Señor no vino como un ángel. A ver, a ver, a ver cómo se escribe. Damn, man.
Creo que es Hebreos 2. A ver. Yahweh Shimei Oshai, mediante la encuentro porque... A ver... Ok, come, man. Tawari Yahweh Shimei Oshai. Eso es Hebreos, a ver, ¿dónde estamos? 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, hablando del Señor, Yahushua, ¿ok? Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. So, el Señor fue semejante a sus hermanos, right? Que son los israelitas, porque Yahushua es una israelita del tribu de Judá. Okay, que Judá viene siendo la tribu o el líder de las 12 tribus. Okay? So, Yahushua fue semejante a sus hermanos. Right? Y los hermanos, nosotros, porque nosotros somos hermanos de Yahushua, right? Nuestro Señor. ¿Y cómo fuimos creados nosotros? Por medio de sexo, ¿ok? Así es la manera que un cuerpo semejante a nosotros es criado, ¿ok? So aquí básicamente te explica que el Señor fue criado en la misma manera como nosotros. Eso corta esa mierda que Yahushua fue criado de fucking aire o semejante a los ángeles. No, el Señor fue nacido como un hombre común. ¿Ok? So hay que leer eso de vuelta. Dice, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos. O el Señor tuvo un nacimiento regular por medio de sexo. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. Ok, so el Señor pasó todo lo que nosotros sufrimos. Ok, y enfocándome en este evento que Yahushua estaba en el jardín de Getsemaní. Ok, y el momento que estoy tratando de explicar ahorita es que el Señor vino en sangre y carne como un hombre común y está bien, ¿cómo se dice? En una situación intensa, ¿ok? So hay que terminar esta escritura. Dice, pues en cuanto él mismo pareció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. So el Señor vino así, en esa manera, para darnos consuelo. Que sí es posible de pasarlo, esta copa que estamos tomando, que es el sufrimiento que Yahushua sufrió, no exactamente igual, porque ni un hombre humano puede pasar lo que el Señor Yahushua pasó, ¿ok? Pero la mentalidad que vamos a sufrir, eso sí es que vamos a tener que pasar, ¿ok? So, regresando a Lucas 22:44, y estando en agonía, porque el Señor vino en carne y sangre como nosotros, right? Como leímos, el Señor fue semejante como nosotros para darnos ánimo, ¿ok? Porque imagínense si Yahushua vino como ángel, Él fácilmente va a pasar todo eso, porque es un ángel, man. Un ángel es sobre un hombre humano. ¿Ok? Y eso no los va a dar consuelo. Like, man, Yahushua, él fácilmente pasó su prueba, pero él vino en carne de ángel. No vamos a tener consuelo porque el Señor vino todopoderoso. Pero no, él vino como un hombre regular.
Dijo, y estando en agonía, porque sabía que iba a ser torturado, puesto a la muerte terriblemente. No cualquier muerte iba a pasar al Señor. Dice, y oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora, esa es la escritura que quería enfocarme, ¿no? A ir profundo. La cosa que Yahweh estaba pasando durante ese tiempo, antes de la crucificación. ¿Ok? So aquí inmediatamente tú sabes que Yahweh está en su mente y no sufriendo. Y no se recuerden, man, Satanás estaba jodiendo a Yahweh cuando él estaba ayunando, disculpa, a esos 40 días y 40 noches. Y dice la escritura que Satanás se alejó por un momento al Señor. Man, you bet your ass, Satanás regresó para joder a Yahweh. So aquí está, man, tú sabes que Satanás estaba jodiendo a Yahweh. ¿Ok? Porque esas son tácticas de Satanás, man. Te trata de ponerte nervioso, ¿ok? Te hace más débil, te pone pensamientos de duda, ¿ok? Y hace la situación más intensa. Ok, so aquí el Señor estaba estando en tan agonía, que agonía es un dolor intenso. El Señor estaba tan nervioso que, que dice que su sudor estaba sudando a grandes gotas de sangre. Ok, so esto, god damn, man. Esta- el Señor estaba tan nervioso que esto le pasó a su cuerpo. Y quería entrar en eso porque aquí les va a dar una buen detalle, o eso es un buen detalle de poder pintar la, la imagen o a darte ¿cómo se dice? La explicación de la severidad de esta situación. Ok, so lo que estaba sufriendo Yahweh en ese momento, ok, sudando sangre, gotas, grandes gotas de sangre, es ¿cómo se dice? Esta no es un tipo de enfermedad, ¿ok? Y sobre el espíritu les voy a explicar lo que estaba pasando Yahweh Shai, ¿ok? Y esto se llama, las gotas, cuando uno suda gotas de sangre, es esta cosa aquí. Esa hematidrosis, ¿ok? Dice la hematidrosis, también llamada sudor sanguíneo, es una afección muy rara en lo que un humano suda sangre. El término es del griego aimai o amaitos. Dice que significa sangre. Y dros, que significa sudor. ¿Ok? So, ok. Hay que ver qué causa esta afección. ¿Ok? Dice la, la hematidrosis es una afección en la cual los vasos sanguíneos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas se rompen, lo que provoca que resuman sangre y se producen en condiciones de estrés físico. Estrés físico causan esta afección. O emocional extremo. O estrés o emocional extremo. Dice, la ansiedad mental severa activa del sistema nervioso simpático para invocar la reacción de estrés o lucha a tal punto que causa una hemorragia de los vasos que erijan las glándulas
sudoríparas en los conductos de las glándulas sudoríparas se sugerido que el miedo agudo en el estrés extremo pueden causar hematidrosis. Ok, so básicamente, como lo explicó aquí, estrés y haciendo emocional extremo causa que uno suda sangre. Como aquí tenemos una imagen de un niño sudando sangre, ¿ok? Y es causada por intenso estrés, ¿ok? Y cuando regresamos aquí, eso es lo que le estaba pasando a Yahushua, man. So, no nomás estaba el Señor, estresado, así como uno se imagina. No, el Señor estaba, man, sudando sangre. Eso te enseña qué severo era su sufrimiento. Ok, el Señor estaba en angustia, man. Él no quería ser crucificado. Ok, era tan intenso que el Señor le rezó 3 veces a Yahweh si es posible que no tenga que pasar eso. Ok. Y, ¿cómo se dice, man? Oh, yeah, well, never mind. Iba a sacar un video de un doctor básicamente explicándote well, ya se los leí porque, iba a sacar un video como le estaba diciendo, explicando el sudor de sangre, pero estaba en inglés, o, saqué este artículo, o fui en Wikipedia para darles la explicación del sudor de sangre, pero, hey, todo está bien, ok. Pero siguiendo a la lección, man, dice Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Dice, y les dijo, ¿por qué duermes? Levántense y orad para que no entres en tentación. Ok, so es todo lo que quería sacar ahí. Pero, a ver, ¿dónde estaba? ¿Qué era la escritura? Ahora quería entrar en la significado del nombre del jardín de Getsemaní. Ok, porque todo era espiritual, ¿no? Los nombres de los lugares. Ok, porque eso te explican cosas que iban a pasar o situaciones como man. Ok, eso Yahushua, los últimos momentos que Yahushua vivió antes de ser puesto a la muerte, él lo usó su tiempo para rezarle a Yahweh, 3 veces en este jardín, y quería entrar en la definición de Getsemaní, ¿ok? Donde rezó Yahweh. Ok, este es a Mateos 26:36. Entonces llegó Yahweh con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí, y oró. Dice, y tomando a Pedro y los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera, como dice en Lucas también. Entonces disculpa.
Entonces Yahushua le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Damn. Dice, quedaos aquí y velad conmigo. A ver, ok. Ok, bueno, aquí, you know, aquí en Mateo 26 te dice que oró 3 veces. Y no lo voy a leer, porque no quiero hacer esta lección tan larga, pero um, aquí te dice que el Señor rezó 3 veces. Pero quería enfocarme en el nombre del jardín, ¿ok? Gethsemane, ¿ok? Y como siempre, como vamos a traducir esto, ¿ok? Ese es el jardín de Gethsemane, y en el griego se pronuncia Gethsemane, igual. Ok, so dice, aquí está el significado, dice Gethsemane, una presa de aceite, ok, y esto espiritual, ok, porque cuando leemos del evento de Yahushua, él lo sanó 3 veces, estando en sufrimiento grave, right? En agonía, en estrés intenso, tan intenso que lo hizo que a Yahushua a sude sangre. Ok, y dice el significado de Gethsemane es aceite. ¿Dónde estábamos? Dice, una presa de aceite. Ok, y el aceite siendo apresado o estar puesto en presa. El aceite representa a Yahushua. Ok, ¿y cómo fue puesto en prensa? Por los pensamientos y todo tipo de cosas pasando en su mente, en Satanás jodiendo a Yahushua. Ok, sabiendo pensando las cosas que iba a pasar. Ok, y ese es el punto cuando Yahushua se puso débil. Porque me estaba siendo apachurrado, por los pensamientos, todo lo que estaba pasando en su mente. ¿Ok? Y como dije desde el principio, me era tan... el Señor estaba tan nervioso y tan, ¿cómo se dice? Estresado que le rezó al Padre. Cuando él sabía desde el principio que era su misión, ser crucificado. Pero como leímos, Yahushua fue semejante a nosotros. Ok, so todo lo que sufrimos nosotros, Yahushua lo sufrió primero. Ok, so el Señor se puso débil. Ok, pero era extremo lo que estaba sufriendo Yahushua. Ok, so esto es Isaías 53:1. Y esto es una profecía entrando en Yahushua. Ok, dice, ¿quién ha creído? Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se manifestó el brazo de Yahweh. Y el brazo de Yahweh es, el Señor, Yahushua, que está sentado a la derecha del Padre. Ok. Dice, ¿y quién crió a nuestro anuncio? Y la respuesta es los elegidos, los hermanos que entienden esta verdad, que están haciendo la voluntad del Padre. ¿Ok? Esos son los hombres que creó, tienen fe en el anuncio. Dice, subirá cual a renuevo delante de él, y como raíz de tierras seca, no hay parecer en él, ni hermosura. ¿Por qué? Porque el Señor, toda su entera vida fue pasada en sufrimiento. ¿Ok? Que es con cosas que Yahushua sufrió. Gente lo quería apedrear, matarlo. ¿Por qué? Porque estaba diciendo que él estaba proclamando que era el hijo de Yahweh, hijo de Dios. Pero mucha gente no lo creía. ¿Ok? Ok, sabiendo que
que tenía que ser crucificado, ¿ok? Y hay bastante cosas que el Señor sufrió, ¿ok? No tenía dónde de vivir, ¿ok? A ver, siguiendo, dice, despreciado y deshecho entre los hombres. Como estaba explicando, los fariseos básicamente los fariseos mataron a Yahushua, ¿ok? Y todos los incrédulos. Dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y habitado. Ok. So, el Señor tuvo que sufrir todo eso. Sufrir por la nación. Porque Yahweh era el sacrificio limpio. Él era el borrego, el cordero sin mancha que fue sacrificado para regresar nuestra gente, la nación de Israel, de regreso al Padre, man. Y como dije, eso no fue ni un camino fácil, ¿ok? El Señor fue torturado y crucificado para cumplir eso. Ok, siguiendo, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y habitado. Ok, nosotros fuimos limpiados por el sufrimiento de Yahushua. Ok, todos los golpes, todas las cosas que él sufrió fue para limpiarnos. Dice, más él herido fue por nuestras rebeliones. Ok, por eso que el Señor tuvo que pasar eso. Para, para nuestras rebeliones, para regresarnos para atrás al Padre. Y se molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ok, momentos antes que murió Yahushua, todos los pecados de la nación fue puesto en ese instante, ¿ok? Para quitarnos o limpiarnos de nuestros pecados. Y eso son todas las cosas arriba de ser nervioso en el jardín de Getsemaní que el Señor sufrió, ¿ok? Y esto que quería sacar ahí, ¿ok? A ver, es todo lo que quería ver. Ok, eso es... quería sacar esa escritura también, para enseñar a los hermanos que desde cuando estaba el Señor, cuando era un hombre joven, a los 12 años, el Señor desde el principio supo que era su misión. Ok. Para enseñarles que el Señor este camino no lo agarró por sorpresa, porque el Señor supo desde el principio. Ok. Esto es a Lucas 2 y 49. Entonces Él les dijo, cuando Yahushua se apartó de sus padres y se fue a enseñar en los templos cuando era básicamente un hombre joven de 12 años. ¿Ok? Entonces Él les dijo, eso es cuando sus padres regresaron a Jerusalén para buscarlo. ¿Ok? Lo encontraron a Yahushua enseñando en las sinagogas. Ok, dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscas? ¿No sabes que en los negocios de mi Padre es necesario estar? Dice, más ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Pero quise sacar esta escritura porque el Señor supo desde el principio, que Él sabía
qué eran las cosas que él iba a sufrir. No es que la razón porque el Señor le rezó 3 veces al Padre. Ok, no porque de repente el Señor le dijo, oh, ¿sabes qué? Este momento o el siguiente día vas a ser crucificado. No, él supo desde el principio, no es que se puso débil ese momento porque todo eso le estaba pasando en su mente. Ok, se puso nervioso, like, fuck, man, ya es tiempo, ya tengo que hacerlo. Ya soy horas aparte de sufrir este evento. Ok, y hey, man, y sabes que Satanás estaba jodiendo con su mente. Por eso es que el Señor rezó, porque estaba nervioso, al punto de sangrar, sudar sangre. Ok, y todo esto estoy sacando para enseñarles a ustedes, hermanos, man. Hermanos, cuando ustedes se pongan débiles, recuérdate de Yahweh Shai. Ok, porque hay ciertos hermanos que se ponen débiles y ya quieren cuitear, ya quieren tirar la toalla, man. Cuando el Señor no hizo eso, él sí se puso débil, pero le rezó al Padre y él supo, porque el Señor no le contestó para darle el otro camino, pero esa no contestar al Señor, esa fue la respuesta, básicamente diciendo a Yahweh, a su hijo Yahweh, y no sabes qué, hijo, tienes que pasarlo. Tienes que pasarlo. ¿Por qué? Porque está escrito. Yahweh el Padre no puede ser ni un mentiroso. ¿Ok? Y por eso que Yahweh Shai, después de la tercera vez, él supo qué tiempo era. Y no sabes qué, tengo que amarrarme los huevos y hacer esto. ¿Ok? Aunque estaba nervioso y todo eso. ¿Ok? Eso igualmente nosotros tenemos que tener esa misma mentalidad como el Señor Yahweh Shai. Cuando estés sufriendo, recuérdate que Yahweh Shai sufrió grave más, era más grave el sufrimiento de Yahushua, ¿ok? Y fue un ejemplo para nosotros para poder aguantar todo esto, ¿ok? Porque el Señor, él ya lo hizo, Él nos enseñó cómo aguantar, cómo que ser cuando uno se pone débil, rezarle al Padre ya básicamente mediante, right? Y todo eso empieza con fe, ¿ok? No quiero hacer esta lección más larga y um, quería agarrar una escritura más. Ok, hermanos. Y, hey, Salah, que si soy un poquito nervioso porque, hey, man, ahorita cuando empecé la lección, hey, man, yo no estoy mintiendo, pero fucking demonios empezaron a mover cosas alrededor donde estoy, en el cuarto o en la sala. Pero yo sé que estoy haciendo algo bien para que un demonio de repente me empiece a hacer eso. Hey, man, es que Satanás no quiere que esto salga, pero Yahweh Bashim Shai va a hacer todo que salga, Yahweh Bashim Shai mediante todo esto edifique hermanos para que sigan empujando, ok, porque las cosas se van a poner más intensas, ok, y se van a poner peor. So, tenemos que ponerlos en el mismo espíritu que Yahweh Shai y, hey, amarrarnos los huevos y seguir empujando. Siempre recuérdate de Yahweh Shai, ok. So, este es Hebreos 12:1. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan... disculpa, hermanos. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asidia. Right, so no se preocupen por cosas por los pecados que hemos cometido, porque tenemos que tener fe que Yahweh Shai, su sacrificio lo limpió de todos esos pecados, ¿ok? Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y otra palabra para paciencia es sufrimiento, ¿ok? Y corramos con sufrimiento la carrera que tenemos por delante, porque hay mucho más sufrimiento adelante, hermanos. Y eso es la verdad, ¿ok? Y eso es otra parte de nuestro trabajo, decirles las cosas que van a venir. ¿Right? Las pruebas se van a poner más duras. ¿Ok? Como tenemos a Yahweh Shai, por ejemplo. Dice, puestos los ojos en Yahweh Shai.
¿Ok? Puestos los ojos en Yahweh. ¿Por qué? Porque Él fue el primario ejemplo. ¿Ok? El autor y consumidor de la fe, en cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Ok? So el Señor tenía un gozo, que era el gozo de Yahweh, después del sufrimiento de la cruz, que él iba a estar sentado a la derecha del Padre y que todo menos el Padre Yahweh iba a dar la rodilla a Yahweh, a todos los ángeles en los cielos y todas las criaturas en la tierra. ¿Ok? Dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera, ese es el punto que quería sacar, dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Siempre piensen en el Señor, el sufrimiento de Yahweh, ¿ok? Para que tu ánima no se desmaye, ¿ok? Por eso es bien importante a leer, porque ahí te van las escrituras te van a enseñar ejemplos y sufrimientos que hombres antes de nosotros pasaron, ¿ok? Y como estoy entrando aquí en esta lección, la situación intensa que Yahweh pasó, ¿ok? Yahweh Bashimasa mediante estos hermanos fueron unificados, Yahweh Bashimasa mediante, you know, que esta lección le dé un espíritu más fuerte para que le den más duro, ¿ok? Cosas se van a empeorar, pero Yahweh Shai tenemos por ejemplo, y Yahweh Shai, si somos parte de la elección, el Señor Yahweh Shai reza por los elegidos todos los días, man, cada momento. Hermanos, sigan empujando. Hasta la próxima. Shalom.